¿Sabías que el creador de ChatGPT padeció escorbuto? Sí, una enfermedad de marineros del siglo XVI, causada por la falta de vitamina C. Y no fue en el mar sino en su apartamento, mientras trabajaba día y noche, alimentándose a base de noodles y helados de café. Hasta ese punto llegó a obsesionarse con su primera startup, el hombre que hoy lidera la empresa de inteligencia artificial más influyente del planeta. Pero esa es apenas la primera de muchas batallas que enfrentó nuestro protagonista. Hoy en Pioneros Globales verás cómo OpenAI, una organización fundada para el bien de la humanidad, se convirtió en una máquina de hacer dinero. Esta es la historia de un hombre, Sam Altman, cuya ambición lo llevó a la cima, lo derribó y lo catapultó de nuevo. Esta es una historia que nos afecta a todos. El origen. Sam Altman nació en Chicago, Illinois, en 1985, pero creció en St. Louis, Missouri, junto a sus 3 hermanos. Su madre, Connie Gipstein, es dermatóloga y su padre trabajaba en bienes raíces. Desde pequeño mostró una curiosidad inusual. A los 8 años recibió su primera computadora, una Apple Macintosh, y en poco tiempo ya sabía programar. La tecnología se convirtió en su refugio. En la escuela privada a la que asistió, se destacó como gran polemista, entrenando su capacidad de comunicación. Ese talento para convencer a otros sería una de sus mayores armas como líder. A los 16 años hizo su primer negocio creando sitios web para empresas locales y organizaciones sin ánimo de lucro, pero pronto llegaría el gran salto. Looped, el salto a Silicon Valley. Imagina entrar a Stanford, una de las universidades más prestigiosas del mundo, y abandonarla 2 años después. Eso hizo Sam Altman. Tenía solo 19 años cuando convenció a 2 compañeros de dejarlo todo para crear su primera startup, Looped, una app que permitía compartir tu ubicación en tiempo real con amigos. La idea era genial, pero demasiado temprana. En 2005 ni existía el iPhone y los móviles con GPS eran una rareza. Sam no conocía límites, dormía poco, comía peor y trabajaba sin parar. Su obsesión fue tal que terminó desarrollando escorbuto, una enfermedad olvidada desde los marineros del siglo XVI debido a la falta de vitamina C. Rendirse no estaba en su vocabulario. Con tal de cerrar un acuerdo con un operador móvil, llegó a intentarlo 30 veces hasta que le dijeron: Ok, nos reuniremos contigo solo para que dejes de molestarnos. Esa terquedad llamó la atención de Paul Graham, fundador de Y Combinator, que lo describió como el mejor emprendedor de la bahía. Looped alcanzó una valoración de $175 millones, aunque el mercado aún no estaba listo. En 2012, Sam la vendió por 43 millones, pero su historia apenas comenzaba. La depresión y la búsqueda espiritual. La venta de Looped lo hizo millonario. Pero tras la euforia inicial, Sam sintió un profundo vacío. No consideró la venta un éxito y además acababa de terminar una relación de 9 años con su socio y cofundador Nick Szabo. En lugar de la felicidad que el dinero parecía prometer, cayó en una profunda depresión. Se aisló del mundo y se refugió en los libros y los videojuegos. Incluso viajó a la India y pasó semanas en un ashram espiritual. Quería encontrar respuestas. Un propósito que fuera más allá de los números y las ventas. Ese retiro le enseñó algo vital. Se dio cuenta de que su misión era aportar algo al mundo, más allá de simplemente ganar dinero. Quería crear, innovar y construir algo que dejara una huella. Fue un renacimiento que lo impulsó a regresar con más fuerza que nunca. El ascenso al poder en Y Combinator. Al volver, Paul Graham, su antiguo mentor, lo invitó a unirse a Y Combinator. Sam aceptó y en pocos años pasó de ser socio a convertirse en el presidente. Dejó de ser un emprendedor para convertirse en un líder de líderes. Desde allí apoyó a cientos de startups, entre ellas algunas que hoy conocemos todos como Airbnb, Stripe, Dropbox, Reddit y Asana. Su filosofía era simple, clara y poderosa. Punto 1. Apostar por fundadores visionarios, no solo por buenas ideas. Punto 2. Resolver problemas reales. Punto 3. Pensar siempre en el largo plazo. Incluso sus competidores lo admiraban. Marc Andreessen, conocido como el gurú de Internet y cofundador de Netscape, dijo: Con Sam, el nivel de ambición en Silicon Valley se multiplicó por 10. La cena secreta con Elon Musk. En 2015, Elon Musk estaba obsesionado con los riesgos de la inteligencia artificial. Creía que podía convertirse en una amenaza existencial. Google concentraba a la mayoría del talento mundial en IA, y Elon temía que nadie pudiera detenerlos.
que Google la controlara y la usara para sus propios fines. Ese mismo año, en una cena privada en Silicon Valley, Musk se reunió con Sam Altman, Greg Brockman e Ilya Sutskever. En esa cena nació una idea que cambiaría el mundo: OpenAI. Su misión inicial era clara: desarrollar inteligencia artificial para el bien de la humanidad, de forma abierta y sin fines de lucro. El nombre lo decía todo: Open, transparencia, colaboración, acceso libre. Pero la historia nos enseñaría que esa promesa sería muy difícil de cumplir. Crisis y ruptura con Musk. Los inicios fueron caóticos. No tenían oficina y trabajaban desde un apartamento, pero pronto atrajeron a los mejores ingenieros del planeta. Elon Musk había prometido $1.000 millones, pero gran parte de ese dinero nunca llegó. Y fue en 2018 cuando quiso tomar el control total de la empresa y no lo consiguió. En ese momento decidió abandonarla y crear su propia inteligencia artificial. Desde entonces, la relación se convirtió en una disputa pública. Musk acusó a OpenAI de traicionar sus raíces sin fines de lucro y de desarrollar modelos con tendencia izquierdista. La tensión escaló aún más en agosto de 2024, cuando Musk demandó a Altman y a Greg Brockman. Alegó que ambos lo habían manipulado, aprovechando sus temores sobre la IA para que cofundara OpenAI, solo para después convertirla en una empresa lucrativa. En la demanda, Musk retrató a Altman como un estafador codicioso y sin escrúpulos. Elon Musk declaró que ya en 2017 y 2018, Altman y Brockman querían reconvertir la organización sin fines de lucro en una empresa lucrativa. Musk se enfureció y les escribió en un correo electrónico: o emprendes algo por tu cuenta, o continúas con OpenAI como una organización sin fines de lucro, dejando clara su postura. Para Musk, OpenAI se había transformado en lo que juró combatir. Para Altman era la única forma de sobrevivir: el pacto con Microsoft. Con Musk fuera, OpenAI estaba al borde de la quiebra. Fue entonces cuando Altman tomó la decisión más polémica: transformar la organización en una empresa de lucro limitado. Gracias a ese cambio, convenció a Satya Nadella, CEO de Microsoft, de invertir $1.000 millones. Ese pacto salvó a OpenAI. Con esos recursos, lanzaron GPT-2 y GPT-3, modelos que sorprendieron al mundo. GPT-3 ya podía redactar textos, traducir y crear contenido. Pero Sam quería más: convertirlo en un chatbot accesible para todos. El nacimiento de ChatGPT. El 30 de noviembre de 2022, con un simple tweet, Sam lanzó ChatGPT. Nadie esperaba demasiado. El resultado fue histórico. En solo 2 meses alcanzó 100 millones de usuarios, convirtiéndose en la aplicación de más rápido crecimiento de la historia, superando a TikTok e Instagram. Por primera vez, la inteligencia artificial era accesible para cualquiera. El mundo había cambiado. El despido inesperado. El éxito trajo conflictos internos. Algunos ingenieros como Ilya Sutskever creían que OpenAI avanzaba demasiado rápido sin suficiente seguridad. En noviembre de 2023, el consejo de OpenAI despidió a Sam Altman, acusándolo de no ser transparente al lanzar ChatGPT sin previo aviso. La reacción fue inmediata. Cientos de empleados firmaron una carta exigiendo su regreso. Microsoft incluso ofreció contratarlo junto a todo su equipo. 5 días después, Sam regresó como CEO, más fuerte que antes, consolidó su liderazgo y expulsó a sus opositores. El futuro inquietante. Hoy OpenAI vale decenas de miles de millones y desarrolla productos como DALL-E, Sora y GPT-4. Este último ya supera al 90% de los humanos en exámenes médicos y académicos. Sam lo sabe y a veces hace declaraciones inquietantes como esta: My kids will never be smarter than AI. Con esas palabras dejó claro que ve la inteligencia artificial no como una herramienta, sino como una nueva forma de inteligencia, quizás superior a la humana. ¿Estamos preparados para ese futuro? Nadie lo sabe. La vida de Sam Altman demuestra que el éxito nunca es lineal. Dejó la universidad. Su primera empresa le afectó a la salud. Cayó en depresión y buscó sentido en un ashram. Fue despedido de su propia compañía y aún así volvió más fuerte cada vez. Como los hermanos Wright, Edison o Steve Jobs, Sam nos recuerda que los pioneros son aquellos que aceptan caerse, levantarse y volver a intentarlo. La gran lección es esta: los sueños más grandes siempre traen los riesgos más grandes.
Y lo que diferencia a los pioneros es que no se paralizan frente al riesgo, lo enfrentan, lo construyen y a veces cambian el mundo. Si te gustó el video, recuerda compartirlo, suscribirte y nunca rendirte.